¿Qué aplicaciones tienen las celdas electroquímicas? Las celdas electroquímicas pueden ser utilizadas para medir el potencial estándar de la celda. Conociendo el potencial estándar de la celda, se puede medir la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. También podemos predecir el flujo de electrones como en un ánodo o en un cátodo. El uso de las celdas electroquímicas en la vida diaria es mediante su utilización como energía eléctrica, proceso que se lleva a cabo en las baterías. Dentro de estas se encuentran las pilas primarias y los acumuladores o pilas secundarias. El primer paso para realizar nuestra celda es tomar la bandeja que hayamos escogido para llevar a cabo este procedimiento y agregarle 2 litros de agua y 200 gramos de sal, y lo mezclaremos muy bien para disolver la sal. Esta mezcla nos servirá como la sustancia electrolítica. Una vez hecho este paso, dejaremos a un lado esta sustancia y empezaremos a trabajar con los electrodos. Para hacer el primer electrodo, que será el ánodo, usaremos puntas de grafito, las cuales podemos encontrarlas en lápices o comprarla como puntas de grafito en alguna papelería, las cuales uniremos con cinta aislante y enrollaremos a un extremo del cable de cobre a los grafitos. Y para realizar el cátodo usaremos la laminilla de aluminio. Esta la podemos conseguir de una lata de refresco y con mucho cuidado de no cortarnos, la enrollaremos a un extremo del otro cable de cobre. Una vez que tengamos los electrodos listos, uniremos el otro extremo del cable a la pila de 9 voltios. En el caso del ánodo, realizado con las puntas de grafito, debemos unirlo al polo negativo de la pila y el cátodo irá conectado al polo positivo de la pila. Ya que tenemos tanto la sustancia electrolítica como los electrodos listos, podemos empezar a montar la celda. Sobre unos palillos de madera o una tabla delgada pondremos el primer electrodo, que será el cátodo, sin que el cable de cobre de este toque el agua, y dejando un poco de espacio entre ellos pondremos el ánodo. Ya montada nuestra celda, podremos notar que sobre el electrodo de grafito se empiezan a formar burbujas. Esto es debido a que el agua se puede dividir tanto en oxígeno como en hidrógeno. Mientras tanto, en el otro electrodo podremos ver algunas burbujas, pero también podremos apreciar un sólido que tornará el agua de color verde, y esto hará que se desprenda un olor a cloro. Así que podemos determinar que en el cátodo, que es la laminilla de aluminio, se llevó a cabo un proceso de reducción, y en el ánodo, que está hecho con grafito, se llevó a cabo el proceso de oxidación. Es importante que recordemos que para que se lleve a cabo esta reacción química, es necesario que estén presentes los dos electrodos, tanto el ánodo como el cátodo, ya que de lo contrario no se realizaría ninguna reacción. ¿Cómo funciona la celda para producir electricidad? Estos dispositivos están hechos de 2 tipos de materiales semiconductores, uno de carga positiva y otro de carga negativa. Cuando son expuestos a la luz, permiten que un fotón de la luz solar arranque un electrón. El electrón libre deja un hueco, que será llenado por otro electrón que a su vez fue arrancado de su propio átomo. El trabajo de la celda es provocar que los electrones libres vayan de un material semiconductor a otro, en busca de un hueco. Esto produce una diferencia de potencial y por tanto una corriente eléctrica, es decir, que se producirá un flujo de electricidad del punto de mayor potencial al de menor potencial, hasta que en los dos puntos el potencial sea el mismo. ¿Por qué se emplean soluciones salinas en las celdas electroquímicas? Se utiliza para permitir el flujo de los electrones y así mantener el contacto eléctrico entre los electrodos. ¿Por qué ocurre la reacción espontánea de oxidación? La sustancia oxidante pierde electrones y la sustancia reductora gana electrones. Si el potencial de electrodo de la celda completa es positivo, la reacción es espontánea. ¿Cuál es la importancia de contar con un puente salino? Un puente salino permite el flujo de los iones para mantener un equilibrio en la carga entre los recipientes de la oxidación y la reducción, mientras mantiene separado el contenido de cada uno. Por eso es importante contar con un puente salino.
¿Qué sucede con el voltaje de la celda si ésta no tiene un puente salino? Cuando los electrones salen de una semicelda de la pila galvánica y fluyen a la otra, se establece una diferencia de potencial entre ellas. Si no se utilizara un puente salino, esta diferencia de potencial evitaría el flujo de más electrones. Es necesario cambiar el consumo de pilas comunes por pilas recargables, ya que no solo disminuyen el impacto ambiental de la contaminación que producen sus residuos, sino que al mismo tiempo se ahorran los recursos naturales que exige su producción. El manejo inadecuado de toda clase de pilas y baterías una vez finalizada su vida útil resulta especialmente peligrosa para la salud y el ambiente en general, especialmente cuando se trata de pilas o baterías que contienen mercurio o plomo, pero también debe prestarse atención especial a las pilas o baterías que contengan metales como el níquel, zinc y litio. Evitar usar pilas, utilizar artefactos conectados a la red eléctrica, también preferir calculadoras y relojes de energía solar y relojes que funcionen con el pulso de la persona. Si su uso es inevitable, optar por pilas recargables, así se reduce el volumen de desechos.